El 16 de agosto del año 2014, la refinería de Petróleos Mexicanos, la cual está ubicada en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, registró un derrame de petróleo el cual llegó a contaminar el río San Juan. El petróleo está mayormente compuesto de hidrocarburos, y estos son formados principalmente por carbono e hidrógeno. Algunos de los compuestos involucrados en el derrame son hexano, benceno, octano, metano, eteno y el agua. En el agua, el átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno comparten electrones en enlaces covalentes. El átomo de oxígeno atrae electrones con un poco más de fuerza que los átomos de hidrógeno. La división desigual de electrones le brinda a la molécula de agua una carga levemente negativa cerca de su átomo de oxígeno y una carga ligeramente positiva cerca de sus átomos de hidrógeno. Es por esto por lo que es una molécula polar y su geometría molecular es angular. En el benceno, sus átomos de carbono están posicionados en anillo. Tiene una estructura plana. Todos los enlaces carbono-carbono son equivalentes y cada uno es intermediario entre un enlace sencillo y uno doble. Debido a esto, no es polar y su geometría molecular es hexagonal plana. Finalmente, en el octano, todos sus enlaces son simples, sus átomos están repartidos de forma equitativa y sus elementos se equidistan. Por esto se sabe que es una molécula no polar y su geometría molecular es lineal. Como se observa en la siguiente tabla, el benceno y el N-octano tienen un enlace carbono-hidrógeno. Este tiene una electronegatividad de 0.4, lo cual lo hace un enlace covalente no polar. Su interacción con el agua es de dipolo-dipolo inducido. En cambio, el agua tenemos que es un enlace de hidrógeno-oxígeno, el cual tiene una electronegatividad de 1.4, lo cual lo hace un enlace covalente polar. La interacción del agua, para finalizar, su interacción con sí misma son puentes de hidrógeno. Propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y el agua. Los hidrocarburos se dividen por alcanos, alquenos y alquinos, comparten propiedades físicas. Punto de ebullición y fusión. Aumentan con el tamaño del hidrocarburo. La densidad, mientras aumenta el número de carbonos, las fuerzas intermoleculares son mayores. Solubilidad, no se disuelven en agua, nada más en solventes covalentes no polares. Las propiedades químicas. Los alcanos se oxidan en presencia de aire o oxígeno produciendo dióxido de carbono. Los alquenos, sus propiedades ácidas son mucho mayores que los alcanos. Y los alquinos se comportan como ácidos porque en bases fuertes pueden ceder un protón. Y por último, pero no menos importante, el agua. La densidad llega a los 20 grados centígrados. Cuando es 0 grados es hielo. Si se enfría el agua, la densidad llega hasta los 210 grados centígrados. Su viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura. El calor específico absorbe grandes cantidades para romper los puentes de hidrógeno, la temperatura se eleva lentamente. Y la conductividad térmica aumenta la temperatura en un intervalo de 0 grados a 100 grados centígrados. Para poder entender la razón por la cual los hidrocarburos no se disuelven en agua, debemos comprender las interacciones que se realizan entre estos compuestos. Las fuerzas de interacción dipolo-dipolo inducido tienen lugar entre una molécula polar y una molécula apolar. En este caso, la carga de una molécula polar provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar y la convierte de modo transitorio en un dipolo. En este momento se establece una fuerza de atracción entre las moléculas. Debido a que el agua es una molécula polar y el petróleo es apolar, las interacciones intermoleculares que se realizan es dipolo y dipolo inducido. Algunos de los hidrocarburos presentes en el petróleo tienen una conocida toxicidad, pero por desgracia para la mayoría de estos aún se desconoce su peligrosidad. Entre estos compuestos destacan los hidrocarburos aromáticos y policíclicos. Algunos ejemplos son el benceno, que es considerado cancerígeno, el tolueno, que afecta al sistema nervioso, al igual que el sileno. En el suelo, los derrames de petróleo y los desechos producen alteraciones en el sustrato en el que se implantan las especies vegetales, dejando los suelos inutilizables por años. En el aire, el gas producido aumenta la cantidad de dióxido de carbono. En las aguas superficiales, el vertido de petróleo u otros desechos produce la disminución del contenido de oxígeno, aporte de sólidos y de sustancias orgánicas e inorgánicas. Con todo lo anterior, podemos concluir que el derrame de petróleo afecta al medio ambiente y por lo tanto a las especies que lo habitan.